¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Integritas, tu voz contra la corrupción. Bienvenidos. Hoy les damos aquí en este espacio donde usted podrá alzar la voz contra la corrupción. Se encuentran en esta mesa acompañándonos el día de hoy Marcos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Gracias. Y Mariana Bello. Este espacio lo hemos hecho para usted y saber cómo podemos combatir la corrupción, qué sistemas en nuestro gobierno existen ahora para poder combatir la corrupción. Y bueno, bienvenidos en esta nueva emisión, en este nuevo programa, en donde tendremos cada semana una hora donde podremos analizar y discutir todos los temas para poder combatir la corrupción. Marcos. Ok, muchas gracias. En efecto, agradecemos mucho la oportunidad del espacio y la intención es justamente platicarles a ustedes lo relativo a la corrupción. Y es un tema muy importante porque a partir de unas reformas legales que se generan, se da primacía al ciudadano, es decir, ahora nos dan la oportunidad de como ciudadanos participemos activamente en la lucha contra la corrupción, y ese tema es muy importante porque anteriormente se había dejado la responsabilidad solo en las autoridades y nos dejaban fuera o parecía que no teníamos alguna responsabilidad. Ahora no, a partir de la estructura que se crean sistemas locales anticorrupción, se permite que ciudadanos podamos participar activamente en propuestas, en trabajo de inteligencia, en diseños de mejores políticas para el combate a la corrupción. Y es un tema muy importante porque a partir de estas reformas se permite que un ciudadano coordine a todas las instancias que están involucradas en la lucha a la corrupción. Es un tema novedoso, pero al mismo tiempo muy atractivo, porque creemos que a partir de esto se marcará un parteaguas en los resultados en muchas áreas de nuestra vida cotidiana con relación a la corrupción. Y es que pareciera ser que la corrupción a veces está muy lejos, pero lo cierto es que sus efectos, sus alcances están prácticamente en mi bolsillo, en el bolsillo de todos nosotros, y a partir de eso la importancia de este programa, ¿no? Y en ese sistema de corrupción o anticorrupción es tener estos ciudadanos de alguna manera expertos o no expertos en el tema. ¿Tú qué dices, Mariana? Definitivamente las y los ciudadanos que formamos parte del sistema anticorrupción, y como bien lo dice Marco, el diseño y la ingeniería del sistema tiene la extraordinaria ventaja de colocar a las y los ciudadanos en el centro del mismo. Sí tiene que velar porque sean ciudadanos y ciudadanas con cierta preparación. Si bien en nuestro estado y en general en el país la masa crítica que aborda estos temas o que tiene muchos estudios o mucha trayectoria no es suficientemente amplia, sí necesitamos ciudadanía con ciertos perfiles y con cierta expertise para poder ocupar estos espacios. No, yo creo que lo más importante es que ya como ciudadanos nos involucremos, no permitamos que siempre se lo dejamos todos los políticos o los servidores públicos y siempre nos quejamos. Desafortunadamente, ahora que se ven esos espacios ciudadanos, es la invitación a que todos participemos, como desde haciendo denuncias hasta, vamos a tener un correo en este espacio para que usted también nos pueda dar algunas guías de lo que se está pasando en nuestro estado en el tema del servicio público. Así es. De hecho, eso es muy importante platicarles que nosotros ya en la parte operativa formamos parte del Consejo de Participación Ciudadana, que somos 5 ciudadanos elegidos a su vez por otros ciudadanos. Y el pasado viernes tuvimos una sesión muy interesante en la Universidad de Quintana Roo, en su campus de Playa del Carmen, en donde nos encontramos con la comunidad estudiantil y nos proporcionaron unas propuestas muy interesantes. Y es justamente de ahí la importancia en que la ciudadanía intervenga, participe y nos ayude, porque finalmente es un problema como responsabilidad de todos, ¿no? No sale nada más quejarnos, sino también hay que ser propositivos en ese sentido, ¿no? Sí. Aquí es importante, Norma, ubicar que en este sistema de combate a la corrupción, tal como lo tenemos ahorita a nivel federal, pero también en el Estado, surge de un ejercicio inédito encabezado y liderado e impulsado por la sociedad civil y la sociedad de académicos y académicas en nuestro país, que comienzan a discutir este tema por ahí del 2014-2015. Comienzan
primero interesados en de qué se trata, qué es la corrupción, cuál es su forma, cuál es su fisonomía, cuáles son las reglas que van propiciando que la corrupción exista, se reproduzca, se incremente, etcétera. Y este grupo de ciudadanía, en la forma de sociedad civil organizada y también de la academia, golpea las puertas del Poder Legislativo en aquel momento y en conjunto hacen esto que tú dices. No solo van a quejarse o a o a confrontar lo que no le gusta, sino en un verdadero ejercicio propositivo de decir, vamos a sentarnos a la mesa, Poder Legislativo, ciudadanía, academia, cámaras empresariales, y vamos a ver de qué manera todos y todas juntas podemos ser parte de la solución de este problema. De ahí es en donde la semilla ciudadana queda sembrada desde un primer momento, transita en todo hasta el día de hoy, hasta el 2019, en donde ya tenemos un sistema nacional, en donde en el Estado ya está bastante consolidado un sistema estatal y en donde, bueno, ahora somos 5 ciudadanos conformando este comité de participación ciudadana, pero este comité, una de las funciones que tiene justamente es ser el enlace entre lo que ocurre en el sector gubernamental, digamos, de política pública y la ciudadanía que está también, como tú dices, interesada o cada vez más interesada, cada vez más vigilante, cada vez más involucrada en los temas que nos afectan. Fíjate qué tan grave, dijera yo, o qué tan retrasados estamos a diferencia de otros países en el mundo, que ahora lo tenemos que hacer prácticamente una ley para que pueda esto avanzar. O sea, cuando sabemos que es un derecho que tenemos, ¿no? Sí, no, de hecho el tema de la corrupción es muy amplio y ha sido muy estudiado. De alguna manera esto nos da al día de hoy, en 2019, ciertas fortalezas que en años atrás no existían, ¿no? Ahora hay una idea más clara de cuál es la ruta a la que hay que seguir. Hace poquito a nivel nacional se presentó la política nacional anticorrupción, en donde ya da caminos muy claros de hacia dónde debemos de perseguir la lucha contra estas malas prácticas. Y algo que es muy importante es que es algo con lo que hemos vivido mucho tiempo y que se ha incorporado tanto en nuestras vidas que pareciera ser que es normal, cuando no necesariamente es así, ¿no? Y entonces es a partir de eso, de la necesidad de estas innovaciones, y que, como bien dices, es a partir de la ley. Y si bien pareciera un tema de si no es con ley no avanza, por otra parte también es importante porque sí, eso también le da la seguridad o la certeza de que independientemente de los actores, al estar establecido en la ley, los que vienen detrás le pueden dar continuidad. Algo que es muy importante es la esencia ciudadana de este sistema, es decir, no somos políticos, no somos servidores públicos, que además, aquí hay otro tema interesante, los servidores públicos no por el hecho de ser servidores públicos dejan de ser ciudadanos, ¿no? Claro. De hecho, más bien diríamos que son ciudadanos con un cargo. Y esta parte es muy interesante porque entonces empieza a haber una corresponsabilidad. Y entonces cuando nos vemos todos como ciudadanos, unos trabajando en el servicio público y otros en el servicio privado o independiente, nos damos cuenta que somos parte del problema, pero al mismo tiempo parte de la solución. Y es por eso que decidimos colaborar en este proyecto para abonar y sobre todo dejar algo grato para Quintana Roo, que ha sido bastante generoso con nosotros. No, y además que en Quintana Roo es parte de los estados que están realmente innovando toda esta parte de participación ciudadana. Es de hecho uno de los programas, vamos a llamarlos pilotos dentro del nivel nacional, porque no se ha avanzado tanto en los estados como es Quintana Roo, precisamente en estas leyes o estas iniciativas que se acaban de aprobar, ¿no? Ok, cuando se crea el sistema nacional se establece que todos los estados deben de cumplir un sistema local. Lo que sí es cierto es que Quintana Roo se puso las pilas, le avanzó mucho y hubieron que crear instituciones como el Tribunal Contencioso Administrativo, el nombramiento de la fiscal anticorrupción, porque antes no existía como tal, y después el nombramiento del del Comité de Participación Ciudadana. Y entonces sí es cierto lo que comentas, en el sentido de que había un avance importante. Quintana Roo, pero además
es lo menos que podía pasar, ¿no? Después de los platismos que vivimos en ese estado, después de los sexenios pasados en esa oscuridad que se vivió y que desafortunadamente no nos daban pie a hacer denuncias, porque hay que recordar que si tú denunciabas o hacías un comentario hasta en una red social, eras víctima de un ataque permanente como ciudadano. Aquí tú pones algo interesante, Norma, y que también es interesante profundizar un poquito más, porque lo que posibilita esta idea de sistema es que no solamente sirve para denunciar o para meter a los peces gordos a la cárcel y que paguen sus sanciones y que reparen el daño. Claro, es una parte fundamental del sistema. Pero más allá de eso, lo que permite el sistema es que el agua turbia, de donde salieron estos peces gordos, comience a aclararse y no se sigan reproduciendo las prácticas de corrupción que están como el caldo de cultivo, ¿no? Lo que permite el sistema, a partir de una concepción de la corrupción como un problema sistémico y estructural, es decir, a ver, ¿cómo está el agua turbia? ¿No? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cuáles son los contaminantes? ¿De dónde provienen? Y ¿cuál es la manera de ir limpiando todo este terreno para que cada vez tengamos menos situaciones que denunciar o menos personas o situaciones que sancionar? Eso es lo interesante del sistema. No solo es punitivo, sino que además permite atacar las causas donde se están originando los hechos de corrupción. Y por eso es complejo a la vez. Acabas de tocar el tema. Realmente lo que había era una estructura. Exacto. La estructura corrompida, vamos a llamarlo así, de alguna manera, porque el ADN que se tenía era precisamente de esa corrupción, pero sobre todo de esa impunidad en donde no pasaba nada. Así es. No había sanciones sobre esos servidores públicos, y tal pareciera que en estos nuevos políticos o servidores públicos improvisados, vamos a llamarlo de alguna manera, esto era precisamente lo que de alguna manera el llegar a ser un servidor público era para enriquecerse o desviar fondos. Ese era el sentido común y no para dar un servicio a la comunidad. Así es. Pero también ahí hay otro tema muy interesante, que un sistema de esta naturaleza, además de permitirnos prevenir estos grandes hechos de corrupción, como los grandes asuntos que de repente salen en las noticias o los personajes que salen en las noticias, también nos permite echar luz sobre todas estas pequeñas ventanas de interacción de los y las ciudadanas con las oficinas de gobierno, en donde se dan miles de hechos de corrupción. Cuando vas a sacar una licencia de conducir, cuando vas a inscribir tu propiedad en el registro, cuando vas a pagar el predial, cuando vas a... O sea, todas estas pequeñas interacciones que de repente pueden ser como montos pequeñitos, son también enormes canales de desvío de recursos públicos mal encaminados y que también son corrupción y que también hacen a una problemática compleja. Entonces también hay que ver todas estas pequeñas rendijas, digamos, en donde el sistema hoy por hoy está posibilitando que haya corrupción y no poniendo trabas o poniendo candados para que no la haya. Y como bien dices, era algo tan común que lo veíamos pasar sin ninguna... O sea, ya ni siquiera nos molestaba, decimos, es parte de lo mismo. Exacto. O sea, sí. y no es así. Finalmente, un servidor público que maneja recursos públicos son recursos de nosotros, de los ciudadanos, y estas ventanas que se abren ante estos sistemas es precisamente para aprovecharlos, concientizarnos y sobre todo participar. Así es, y de aquí viene un tema muy importante, que es cómo se vuelve los sistemas locales una alternativa de solución a este problema. Es decir,
tenemos estructuras muy viejas de corrupción, redes de corrupción, malas prácticas de cómo hacer las cosas que eran tan naturales. Entonces, cambiar eso de la noche a la mañana es muy complejo. Y además no solamente implica llegar, quitar personal, poner a otro, porque nos hemos encontrado que muchas veces no es el personal, sino es la propia dinámica que ya está establecida y que sí se ha vuelto, como bien decía Mariana, un caldo de cultivo que ya está todo listo. Y entonces ahora lo que se pretende es una visión totalmente diferente, a través de inteligencia, a través del uso de tecnologías, ir aportando a nuevas estructuras que sustituyan a estas viejas para efecto de que la manera de interacción entre la ciudadanía y las propias autoridades sea diferente y con resultados totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que ese es precisamente el objetivo de este programa, el que usted conozca lo que se está haciendo, lo que hemos avanzado como ciudadanos y ahora utilizarlos, porque alzar la voz es precisamente lo que nos corresponde como ciudadanos. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos, seguimos aquí para, pues, el tema aquí es combatir la corrupción. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Ya estamos de regreso aquí en Intégratas. Tu voz es contra la corrupción. Y bueno, hablamos de lo que es el sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que es de reciente creación, y bueno, Marco y Mariana, donde ellos participan precisamente en este sistema, en donde, bueno, pues de hoy en adelante estaremos cada semana explicándolos qué trabajo va a estar haciendo este sistema anticorrupción. Y por lo tanto, bueno, pues Marcos, explícanos qué van a hacer ya ahora que se creó este sistema anticorrupción aquí en Quintana Roo. Claro, de entrada empezaremos por describir un poco el tema de cómo es el sistema. Como su nombre lo dice, un sistema se integra por varias partes que una vez que se unen y empiezan a trabajar en conjunto, llegan a un resultado único. El sistema surge a través de una reforma constitucional en donde se establece que el Congreso debe de designar a 5 ciudadanos para que a su vez, que se denominan comisiones de selección, elijan a otros 5 ciudadanos. Estos 5 primeros ciudadanos no reciben sueldo y actualmente en Quintana Roo tenemos la presencia de 3 académicos y 2 ciudadanos que se dedican a actividades privadas, pero que su función fue seleccionar a otros 5 ciudadanos. Y esta es la parte importante. Estos 5 ciudadanos elegidos formamos el Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, estamos apenas prácticamente iniciando el segundo año del Consejo de Participación Ciudadana, en donde se establece que cada miembro durará pues un año diferente en el inicio, es decir, el primero 1 año, el segundo 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. El último, cuando sale y se integra uno nuevo, este sí dura 5 años en el ejercicio de esta actividad. Y justamente Mariana es la integrante más nueva que se incorporó al CPC. Ella estará en el encargo 5 años, su servidor solamente 1 año más porque ya transcurrió 1 año. Y ya tenemos 2 frentes ciudadanos escogiendo a otros ciudadanos encargados de hacer funcionar el sistema. La función principal de estos del CPC fue terminar de integrar el sistema. El sistema une en un órgano superior que es el comité coordinador a 6 funcionarios de alto nivel. El primero es el secretario de la Contraloría del Estado, el segundo es el auditor superior del Congreso, el tercero es el órgano de transparencia también del Estado, el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo, el titular del Poder Judicial, en el Estado, y finalmente tenemos a la fiscal anticorrupción. Son 6 funcionarios
y todas sus funciones intrínsecas están dirigidas al combate a la corrupción. Y un ciudadano, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, los encabeza, los coordina. Y entonces es aquí donde vemos otro tinte muy importante de la participación ciudadana. Vean, 5 ciudadanos eligiendo a otros 5 ciudadanos, y el presidente de estos 5 ciudadanos coordina los trabajos de estas autoridades que se encargan del combate a la corrupción. Y entonces, de este ejercicio de estos miembros, se da otro apartado que se llama Comisión Ejecutiva, que son de estos 5 ciudadanos que conforman el Consejo de Participación Ciudadana. 4 de ellos se van y se encierran a hacer trabajos técnicos con el secretario técnico. El secretario técnico es el titular de una dependencia que es la única que se crea en el sistema. No se crea ninguna otra dependencia como parte de este sistema, que es la Secretaría Ejecutiva. Y entonces, esa Secretaría Ejecutiva es el corazón. Pensemos que este es el comité coordinador, la Secretaría Ejecutiva es el corazón, es la parte técnica, la que está bombeando insumos técnicos respecto de lo que hay que hacer para que todo este sistema funcione. Y con el CPC, los consejeros de participación ciudadana trabajan para hacer estos insumos. Por ejemplo, ahora se va a trabajar el tema de la política estatal anticorrupción, y en donde los participantes del Consejo de Participación van a aportar o aportan trabajo de inteligencia. El secretario técnico lo concentra, hace evaluaciones, llevará a cabo programas relacionados con foros ciudadanos, con encuestas, para que en su conjunto, entonces ya aquí se hace un match interesante entre ciudadanos, que es el Consejo de Participación Ciudadana, el secretario técnico, que sí es autoridad, se conjuntan, trabajan, y una vez que tienen este insumo, se lo ponen al comité coordinador. ¿Para qué? Para su revisión, para su aprobación, para su implementación. Pues va a ser un tema, por ejemplo, toda esta conformación de participantes, va a ser un trabajo maratónico e histórico para Quintana Roo, ¿verdad? Porque efectivamente, primero, lograr que se haya ya hecho, instalado, el que incluso el mismo Congreso se haya aprobado todo vamos a decir, todo este cuerpo, ¿verdad? Y que ahora entre en funciones, y que también tenga su propio presupuesto, porque va a tener su propio presupuesto para poder lograr inteligencia, investigación y todo esto. ¿Cómo se piensa hacer? Hay mucha gente alrededor o que trabaja en estos temas y que han comentado, bueno, ¿por qué crear algo tan complicado? Así es. Porque sí, es un sistema complejo, y la respuesta está en la naturaleza del problema. A un problema tan complejo, con tantas partes, con tantos vasos comunicantes, con tantas articulaciones chuecas, por decirlo de alguna manera, pues se necesitaba crear una solución igualmente compleja que fuera dando forma, y sobre todo algo que está muy en el origen de la idea o de la inteligencia institucional, como dice Marcos, es la idea de pesos y contrapesos. Es decir, necesitamos implementar un sistema en donde la contención, los pesos, los contrapesos, la vigilancia, los esquemas de monitoreo, los diques y los candados comiencen a ser efectivos para ir frenando toda esta forma de operar que tenía un sistema de gobierno que a todas luces tenía como los caminos muy facilitados para la corrupción. Se sentían dueños de todo. Ahora, ya está el sistema, ya están las leyes, pero ahora, como bien dice Marco, se necesita que realmente este corazón bombee y que la sangre vaya como ahora sí como aceitito lubricando, que realmente las cosas funcionen y que lo que está puesto en la ley se ponga en práctica, se implemente, y seguramente en el transcurso de los años y del ejercicio tendremos también que ir haciendo ajustes, como en todo. Tú haces un protocolo o cualquier instrumento de política pública y no ves que funciona hasta que lo llevas a cabo, y hasta que la persona A hace la parte que le toca, se contacta con la B, le regresa la información, etcétera, y ahí es donde vas viendo que todo realmente fluya. Ahora el reto está en que este sistema se comunique, se articule,
cree sus normas de funcionamiento, implemente sus normas de funcionamiento y comencemos realmente a operar de otra manera como sistema. Ahora, perdón, que haya interrumpido abruptamente, pero es que estoy pensando en que esto inclusive implica un cambio de paradigma muy importante para los funcionarios que integran el comité coordinador. Es decir, Sí. Anteriormente, por ejemplo, decíamos, ¿quién combate la corrupción? E inmediatamente decíamos el secretario de la Contraloría. A él le toca como en automático. O al fiscal anticorrupción, ¿no? Y pensamos que ellos son los responsables. Pero ya en la práctica hemos descubierto que no es así necesariamente. Es decir, ellos necesitan de esta coordinación para que a través de la información que maneja el Instituto de Transparencia, pues justamente puedan hacerse de información o de datos, ¿no? Esa coordinación con el Auditor Superior del Estado, que es el que revisa las cuentas públicas del Congreso para decir, a ver, cómo se realiza el ejercicio de este dinero y entonces proveerme información. Ahora, una vez que yo ya procesé a un servidor público y descubrí que realizó mal los actos y es un acto grave de corrupción, tengo que mandarlo al Tribunal Contencioso Administrativo para que revise y en todo caso sancione. Y entonces necesito vincularme con los magistrados para efecto decir el trabajo esté bien hecho, esté muy coordinado, porque uno de los grandes problemas y que generan mucha corrupción es el tema de la impunidad. Claro. Es decir, puedo robarme algo, puedo esconder o usar recursos y total no pasa nada porque finalmente no me van a descubrir o si me descubren Pues me no he va a hecho pasar unos nada. años en la cárcel, 3 años, y me robo lo que yo quiera. Exacto, O sea, exacto. es lo que sucede regularmente. Sigo operando Exacto. desde allá adentro. Así es. Y muchos de estos problemas de impunidad tienen que ver con la indebida articulación, en donde si con una debida planeación o un trabajo de inteligencia previo, el tribunal le dice a la fiscal, un ejemplo, oye, cuando tú me envíes tus consignaciones tienes que cuidar estos resultados. O ya la Corte estableció que por aquí se nos pueden escapar de los procesos, entonces eso va a ser más fuerte que el trabajo institucional de cada uno de mejores resultados. Eso es novedoso. Y lo más novedoso es que ese trabajo de coordinación le toca a un ciudadano. De ahí la importancia que hablábamos un poco al principio, ¿no? De cierto perfil, sí profesional, pero sobre todo que sea muy ciudadano, justamente para entrar en una dinámica diferente. Yo entiendo que la ciudadanía quiere ver resultados ya. Es decir, a ver, a partir de que se instaló el sistema, ¿cuántos... Ya, queremos ver sanciones. Sí, exacto, Sí, ¿no? sí. Los habrá, sin duda, los habrá, pero es una cuestión de poco a poco en el sentido de que se está cambiando el panorama, se está cambiando la estructura, se está cambiando la forma de hacer las cosas. Y eso, la implementación, es un tema que lleva un poquito de tiempo. Entonces, de nuestra parte, decirle a los ciudadanos que sean pacientes, que nosotros somos también afectados en este tema de la corrupción y es por eso que estamos aquí, porque decidimos que podíamos colaborar a partir de nuestro perfil académico profesional a que las cosas cambiaran en Quintana Roo y entonces estamos aquí echados para adelante a efecto de abonar en este trabajo y que pensando en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros hogares y que seguramente pues en breve podemos tener los resultados que todos esperamos, ¿no? No, yo creo que Quintana Roo se lo merece en ese sentido de que muchos que llegamos a este estado, que elegimos vivir aquí en el estado, no nos merecemos tener ese tipo de funcionarios o servidores públicos que no les interesa el bienestar de este estado. Yo creo que aquí es una parte de concentración y qué bueno que haya ciudadanos interesados en hacer este combate. Ya estamos cansados, pero como vuelvo a repetir, siempre nos quejamos de todo lo que se tiene que armar, este andamiaje de armado para poder combatir lo que debiera ser cuando un servidor público llega a una función, debiese ser transparente y tenemos que tener de este andamiaje pues para poder observar, revisar, sancionar. Yo creo que pues sí se ha avanzado, tenemos que utilizar la vía legal para poder realmente combatir este gran cáncer que existe en todo nuestro país. Así ¿no? es. Algo que comentaba Marco y tú también, Norma, es que lo novedoso también de un sistema de esta naturaleza es que coloca, además de colocar el problema en una raíz sistémica y estructural, la coloca en una lógica de redes, que no se trata de que dentro del juego haya jugadores buenos y malos, o con buenas y malas intenciones. Claro, de entrada lo ideal es personas
con una carrera probada, con prestigio social, etcétera. Sin embargo, si nosotros contamos en el mediano y en el largo plazo con un sistema que no te deja hacer lo incorrecto, porque no hay formas de escaparte en el camino, pues finalmente todos y todas, dentro de las estructuras de gobierno y en las vinculaciones con la sociedad, nos vamos a ir organizando en esa vía. Un ejemplo muy sencillo, cuando vas a sacar un pasaporte. Hay pocas, realmente creo que nulas, las posibilidades de corrupción en un trámite tan sencillo. Todo aparece en internet, toda la información está muy clara, cada vez se ha ido facilitando más el procedimiento y la información o los requisitos que tú tienes que llevar, descargas el formato, vas al banco, pagas, sacas una cita y tienes tu pasaporte que lo iniciaste en la mañana, en la tarde. Y a través de poner una ventanilla de pago estás esquivando o estás, digamos, impidiendo que haya un funcionario que esté recibiendo tu dinero. Al tener un sistema de citas, estás facilitando que las personas que están formadas en una fila vean la forma de saltársela. Claro. Y que haya ahí alguien que esté, oye Marcos, ¿en qué número estás? En el 48, ¿quieres que te pase al 5? Pues una lana, ¿no? Así es. Todas estas, digamos, vacíos que se crean en algunas de estas ventanillas, en la medida en que se acoten y se creen los mecanismos, pueden fluir muy bien, pueden funcionar muy bien. Claro, hay cosas mucho más complejas, contrataciones, etcétera, licitaciones, que no es un pasaporte, implica muchísimo más, pero a lo que tenemos que llegar es que ese sistema esté tan perfecto, dijéramos, acotado, limitado a que más allá de que tú seas buena o mala persona o haya buenas o malas personas, funcionen y funcionen bien. Bueno, como lo es en otros países, por ejemplo, entre menos contacto humano se tenga, exacto, es mucho mejor. O sea, porque por ejemplo yo aquí lo veía incluso aquí en el municipio de Benito Juárez, cuando iba a sacar una licencia de manejo, había gestores que te sacaban una licencia y traían así un alterón para saber cuándo es algo personal. ¿Verdad? Entonces, efectivamente lo que dices, o sea, yo creo que aquí el tema sería tener menos contacto humano, hacer una serie de, todos ya ahora incluso es por internet, el tema del pasaporte, como mencionabas el ejemplo que dabas, el pasaporte pagas en el banco directamente, no hay contacto con dinero, o sea, todos estos candados que de alguna manera se ha estado utilizando y es precisamente en esta era tecnológica, para eso es la tecnología y no precisamente para cosas pues negativas, ¿no? Como lo que hemos estado viviendo en otros ámbitos. Vamos a ir a una pausa, rápidamente regresamos, seguimos aquí hablando del tema de cómo combatir la corrupción en nuestro estado. Regresamos. Luces TV, Luces al Mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al Mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Ya volvemos, estamos en Integritas, tu voz contra la corrupción, en esta nueva emisión en donde tu participación es importante para combatir la corrupción aquí en Quintana Roo. Y bueno, platicando del tema y de todo construcción, diría yo, para poder tener las herramientas precisas para combatir la corrupción en el Estado, Mariana. Así es, ¿no? De eso se trata. Se dice fácil tener las herramientas para combatir la corrupción, pero atendiendo a las causas y a la manera de prevenirla de tal forma que realmente podamos atender aquello que está como el motorcito o el núcleo duro en donde se están posibilitando los hechos de corrupción. Eso comentábamos en el bloque anterior acerca de la novedad y la visión sistémica o integral del problema y de la solución.
Un aspecto novedoso que también se nos más bien no podemos dejar de decir, es que ahora el combate a la corrupción no solamente está centrada en los actos de los servidores públicos, sino también en los actos de los ciudadanos o de los particulares, que ese es otro tema importante, ¿no? Sí, la corrupción es sedosa, es de vaivén, claro. Así es, exacto. Y entonces, eso es un tema interesante porque está en nuestro consciente, creo ya muy hecho, de que yo voy a hacer un trámite para que sea rápido, yo como particular, llego y hago el ofrecimiento, o ya ni siquiera hago el ofrecimiento directo, ¿no? Ya presento mis copias y ahí va la dádiva, ¿no? Entonces, el sistema está diseñado justamente para sancionar no solo a autoridades, sino también a particulares. Y aquí yo sí quiero hacer un reconocimiento de los avances. Yo sé que nos falta mucho, pero hace poquito en un encuentro nacional se acercaba una compañera que hace la misma función que nosotros de Puebla y me decía, oye, nosotros estamos muy interesados en lo que está sucediendo en Quintana Roo. Y yo le decía, pues sí, ya sabemos que tenemos grandes problemas en ese tema. Y dice, sí, pero sorprendentemente a nivel nacional su trabajo en la recuperación de activos a través de la Fiscalía Anticorrupción ha tenido logros importantes. Dice, son de los pocos estados, si es que no el primero y el único, que ha logrado a través de estos procedimientos ya de la recuperación de activos, es decir, que se detenga una persona, que se le procese y durante este proceso se obtenga la devolución de dinero. Es que eso es bien importante, porque muchas veces eso es lo que la ciudadanía desconfía. Así es. Aquí esto ha sido algo inédito, efectivamente, nunca se había dado en Quintana Roo, en que cuando un servidor público incurre precisamente en actos de corrupción, y que en los que se detuvieron de la administración pasada, hemos recuperado parte de ese patrimonio que despojaron al Estado. Eso tenemos que resaltarlo y decirlo, porque de verdad este trabajo de la Fiscalía Anticorrupción que ha hecho en Quintana Roo en 2 años prácticamente ha sido de verdad una labor maratónica ante las carencias incluso que se tienen en esta dependencia, porque es de reciente creación. Evidentemente con el tiempo pues ha estado perfeccionando ciertas cosas, pero eso es muy importante, el haber recuperado parte del patrimonio que de alguna manera saquearon, ahora sí que políticos corruptos aquí en Quintana Roo, ¿no? Así es. Eso es bien importante resaltar, o sea, claro, sí hemos avanzado, sin duda, a lo mejor no se ha dado a conocer tanto, y precisamente estos espacios son para que usted conozca esos avances que se han hecho para combatir la corrupción. Ahora, otro tema importante vinculado con este trabajo es que el nuestro es ciudadano y lo queremos hacer, más bien lo estamos haciendo público. Ustedes pueden seguir nuestras sesiones de trabajo a través de redes sociales. Estamos en contacto directo a través justamente del Twitter, del Facebook, para que la ciudadanía nos diga. La verdad es que ha sido muy interesante. Digo, yo antes de involucrarme en este trabajo no había tenido tanta interacción con sociedad. Y es muy importante su participación, porque de esa manera nos damos cuenta de lo que está pasando en lugares en donde tal vez por nuestra actividad o por la dinámica que tenemos no podemos conocer o no podemos trasladarnos, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, de casos dramáticos en donde se da la corrupción para el acceso a una escuela, para el acceso a un servicio médico, que a lo mejor nosotros no lo vivimos, pero sí es bien importante que la ciudadanía se ponga en contacto con nosotros, nos platicarles también que ya en estos trabajos de inteligencia estamos haciendo, o ya se hizo un estudio relacionado con las denuncias ciudadanas, es decir, todos queremos que esto se acabe, pero pocos denunciamos, y muchas de esas pocas denuncias tienen que ver con el temor de qué me va a pasar, ¿no? Si yo denuncio puedo perder mi trabajo, si yo denuncio puedo perder mi seguridad personal, si yo denuncio puedo ser sujeto a hostigamiento, a violencia de algún tipo de forma, y entonces prefiero callar. Y entonces ya en estos trabajos de inteligencia que se va a presentar justamente con el comité coordinador es un análisis en el Estado, un diagnóstico de qué dependencias pueden recibir denuncias y qué está pasando para que a su vez se puedan mejorar. Por ejemplo, la Secretaría de la Contraloría Administrativa tiene una aplicación a través de la página web, se pueden recibir denuncias, se llama TACPOL, que es en donde yo identifico a un funcionario que está haciendo cosas indebidas, lo puedo denunciar y puedo dar seguimiento. Nuestro trabajo es verificar esto, cómo está funcionando, fortalecerlo, porque ese es un aspecto medular respecto del sistema. Entonces son como que pequeñas muestras que ya estamos
tocando el trabajo técnico, arrastrando lápiz, haciendo investigación. Pareciera ser de repente que es sencillo. Lo cierto es que sí implica un trabajo serio y responsable para efecto de poder pues, incidir en un cambio preciso. En el tema de la denuncia, por ejemplo, queremos ver si es posible identificar un punto central y decir, a partir de aquí, esta denuncia debería de correr tal suerte, ¿no? Porque muchas veces es cierto, el ciudadano sufre el acto de corrupción, quiere denunciar, pero o no sabe dónde o no encuentra el canal y lo andan peloteando y de repente dice, pues mejor, aunque tenga la intención, mejor no lo hago, ¿no? Sí, lo que se vale aquí es que seamos, no solamente ser la voz, sino que seamos los ojos, precisamente para poder denunciar todo esto. Ya no podemos quedarnos callados. Esas herramientas que ahora, en la era de la tecnología, tenemos como son las redes sociales, utilicémoslas positivamente. Esta aplicación que se llama Talpol es una aplicación que la puede usted bajar desde su celular y hacer ahí una denuncia. Inclusive, si la quiere anónima, también anónima, pero es darle un pie para que se abra una investigación. Así es. Y algo que también es muy importante en cuanto a la magnitud del reto, Norma, y lo comentábamos hace unos minutos, es que de veras necesitamos mucho apoyo ciudadano. Totalmente. Para seguir empujando, para seguir fortaleciendo el sistema. Una de nuestras funciones, como lo comentábamos en el principio, es vincular a la ciudadanía con el sistema. Entonces, desde el Comité de Participación Ciudadana, una de las actividades que se han hecho durante el año pasado y que vamos a fortalecer durante este año es hacer tarea pedagógica o de alfabetización en escuelas, en universidades, en distintos espacios ciudadanos para dar a conocer, concientizar, sensibilizar sobre la problemática, pero también para sumar a estas filas a diferentes sectores ciudadanos que tienen mucho que aportar. Por ejemplo, la semana pasada, como comentaba Marco, sesionamos en la Universidad de Quintana Roo, en el campus Playa del Carmen, en donde además ya se está muy próximo a firmar un convenio, y parte de ese convenio es que la universidad se compromete a crear entre su cuerpo académico líneas de investigación en el tema, que no tenemos en Quintana Roo. Se comprometen a que los temas de combate a la corrupción formen parte de un eje transversal en toda la currícula educativa de todas las carreras de la universidad. Esto lo podemos hacer con todas las universidades del país, lo podemos hacer con todo el sector educativo en los diferentes niveles. Privado y público, o sea. Exactamente. Entonces también se trata de ir motivando, incentivando a que los sectores ciudadanos se suban a este tren, aportando, formando esta gran masa crítica que necesitamos para que toda la ciudadanía seamos ojos vigilantes en el combate a la corrupción. Algo que nos preocupó cuando Mariana concursó para el tema de integrarse al CPC es la poca participación ciudadana, y nos preocupó porque pues justamente es un tema que nos afecta a todos. Y aquí cabe mencionar que estamos en alianza con otra organización participando. Ellos están elaborando un diseño de sistema anticorrupción municipal. De acuerdo con las estadísticas del INEGI, en los municipios es en donde se presentan los mayores problemas de corrupción. Claro. Pero este programa es muy interesante por lo siguiente, porque ellos están creando ciudadanía interesada en este tema. Es decir, le están formando un curso que duró dos meses, en donde justamente se seleccionaron a ciertos perfiles y a 40 personas se les preparó en todos estos temas de anticorrupción, de identificarla, cómo hacer más trabajo en ese tema. Y eso es muy importante, porque como bien dices, necesitamos que toda la ciudadanía, es un trabajo ciudadano, se involucre y que hayan actores diferentes, que esto se vea que un problema de todos que es solucionable por todos. Entonces, es otra de las actividades que con nosotros como Comité de Participación Ciudadana celebramos, alianzas con otras organizaciones. Y de hecho estamos por lanzar una convocatoria para formar una red de participación ciudadana, justamente en donde podamos tener interacción con otras organizaciones de la sociedad civil que tienen luchas muy específicas
Por ejemplo, ayer platicaba con unos amigos y me decían que tienen problemas serios con el tema del agua. En el tema, por ejemplo, de contrataciones de agua potable, hay muchos actos de corrupción que se dan ahí al abrir en ciertos fraccionamientos, en el tema de la distribución. Dice, pero no hemos tenido como que, no hemos sabido con quién tocar la puerta, ¿no? ¿Qué ventanilla acudir? Claro. Exacto, entonces entendemos que hay muchas agrupaciones, organizaciones que están trabajando con temas muy específicos y que ellos pueden identificar o ellos pueden tener el pulso de lo que está ocurriendo, y es ahí donde podemos hacer sinergia, podemos unirnos y hacer que esto funcione. Y un claro ejemplo es lo que sucedió. Este sistema, como bien decía Mariana, surge de la ciudadanía. Agrupaciones como por ejemplo Coparmex fueron los que han empujado mucho este tema, han facilitado de alguna manera que esto surja, y entonces unamos fuerzas, porque unidos, aunque suene a cliché, unidos es más fácil poder alcanzar logros. Y definitivamente hay ejemplos muy variados que podemos dar. Hay que recordar, por ejemplo, esta asociación civil también privada, que es Mexicanos contra la Corrupción, que se ha dedicado también a hacer investigación y ahora sí que en alianzas con medios de comunicación, que se ha dado de una manera un trabajo en sinergia, haciendo investigación y darlo a conocer al público. La corrupción la tenemos que combatir todos. No se lo podemos dejar solo a los servidores públicos o al Contralor del Estado o al auditor. Es un tema que tenemos que hacerlo todos juntos, unidos, como bien decías. Definitivamente. Y yo creo que en esa medida que nosotros nos unamos y trabajemos en conjunto, pronto veremos los resultados. Y no me refiero a resultados solamente con el tema de que se encarceló a cierto funcionario, que se recuperó activos, sino resultados en nuestro diario vivir, en el hecho de que si yo fui a sacar un trámite o hacer un trámite y obtuve mi licencia de una manera ágil, rápida y sin dar mordida, ¿no? O sea, este tema que me pueda facilitar en el día a día, porque cuando ya nos vamos a las estadísticas es sorprendente la cantidad de dinero que le cuesta a los empresarios para abrir un negocio, pero al final del día nos cuesta a todos, porque el empresario tiene que recuperar ese costo y lo va insertando en el costo de sus productos y servicios, y al final del día la ciudadanía es quien lo paga. Por supuesto. Hablando precisamente de estas asociaciones civiles, como Mexicanos contra la Corrupción, ustedes recordarán aquella investigación de la famosa Casa Blanca de Peña Nieto, donde, bueno, con recursos de quién sabe dónde, se hicieron de una casa que salía totalmente de su presupuesto. Ese tipo de cosas es la que tenemos que dar a conocer. No permitamos que se quede en la oscuridad. Y hablando del tema de negocios para los empresarios, efectivamente, abrir un negocio en Quintana Roo es de verdad, es un viacrucis. Es un viacrucis en todos estos trámites que se tienen que hacer y que, bueno, afortunadamente ahora en algunos municipios se ha ido simplificando. Eso es lo que tenemos que combatir precisamente. Esa es la parte, pero solos no podemos hacerlo. Tenemos que unirnos todos. Y hay buenas prácticas, hay ejemplos a seguir en muchos aspectos. No hay que inventar demasiado. Hay que voltear a mirar y ver cómo otros estados y cómo otros municipios han ido resolviendo los problemas, e ir tomando esas vías. Todo siempre empujado desde la sociedad civil. Tengámonos confianza. Yo creo que aquí ese es el tema. Tengámonos confianza, hay que abrir todo este trabajo que ya vienen haciendo desde hace 2 años, de verdad que es algo que no hubiéramos podido hacer en otra época en Quintana Roo. Es un trabajo que hay que valorar. Si alguien empezó, es como un relevo, hay que seguir. Tenemos que seguir esta carrera para realmente, si queremos tener servidores públicos que hagan bien su trabajo y estarlos observando desde la ciudadanía. Es correcto. ¿No? Es que así tiene que ser, no hay otra. Así es que aprovechemos este espacio, es de ustedes, somos de los ciudadanos, nosotros somos nada más, dijéramos que un ingrediente más en este combate a la corrupción, pero pues tenemos que participar, no hay de otra manera. Unámonos, yo creo que este es el momento de unirnos, pero además la dinámica de nuestro país ya no lo resiste. Ya no resiste más corrupción. Ya no damos. Tenemos que tomar el toro por los cuernos y sacar adelante a nuestro país. No lo dejemos en las manos de los políticos. Vean qué cochinero nos dejaron. Hay que seguir nosotros, ¿verdad? Así es, ¿no? Pues yo creo que nos despedimos. Nos vamos a ver la próxima semana y cada semana recuerde, Marcos, vamos a estar aquí trabajando.
dándole a conocer todos estos avances que se dan en este sistema anticorrupción de Quintana Roo. Mariana. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, de verdad esos espacios no desaprovechemos. Usted tiene que alzar la voz.